¿Y usted, profe, cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno. Ya listos, ya preparado para la sesión. Ok. Bueno, en la sesión pasada hablamos acerca de la comunicación vía escrita, cómo escribir correctamente, una comunicación profesional efectiva. Hoy vamos a seguir con el tema de redacción. Es bien importante saber redactar un texto, de entrada porque tenemos distintos tenores. Y segunda, hay muy pocas situaciones en las que le vamos a poner atención o le vamos a dar la credibilidad necesaria a una persona que escribe mal. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Acabo de leer a Glenda, no te preocupes, no hay ningún problema con eso. Mi cámara se volvió a borrar, ¿verdad? ¿Sí me ven? ¿No me ven? Bueno, después del video No trabajamos se con mi ve, cámara. maestro. No me veo, perfecto. Después del video trabajamos con mi cámara y solucionamos eso. Ya para no robar más tiempo de la presentación. Presentar. Y listo. Como les había comentado, vamos a trabajar con la redacción y las reglas de la sesión. Como siempre, cámaras encendidas, micrófonos apagados, atención plena y concentración. Además de respeto y actitud positiva. Ya llevamos casi 2 años con las mismas y están excelentes. Cero problemas con lo mismo. Bueno, ahora vamos con nuestra compañera Iris y platicaremos un poquito más a fondo del tema de la redacción y la expresión oral. La expresión escrita, perdón. Hola, mi nombre es Iris. Sean bienvenidos nuevamente a su sesión interactiva de habilidades blandas. El día de hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante: redacción, estructura de documentos y estrategias para introducciones y conclusiones efectivas. En la escritura profesional, la claridad y estructura de los documentos son fundamentales para asegurar que el mensaje no solo sea comprendido, sino también apreciado y recordado por el lector. Este bloque se centra en los componentes esenciales de cualquier documento escrito: la introducción, el desarrollo y la conclusión, y ofrece estrategias para redactar introducciones y conclusiones efectivas. Introducción a la estructura de documentos. Todo documento escrito efectivo sigue una estructura básica que facilita la comunicación clara y organizada de las ideas. Esta estructura se puede dividir en tres partes principales. 1. Introducción. El propósito de la introducción es enganchar al lector, presentar el tema y establecer el propósito del documento. Aquí, es crucial captar la atención del lector desde las primeras líneas. Una introducción efectiva plantea el problema o la situación que se va a abordar, proporciona información de contexto necesaria y presenta la tesis o el objetivo principal del texto. 2. Desarrollo. En el cuerpo del documento, se desarrollan los argumentos o se presenta la información prometida en la introducción. Esta sección debe estar bien organizada, utilizando párrafos que se enfoquen en una sola idea principal cada uno. Es importante usar subtítulos, listas y gráficos si el texto lo permite, para facilitar la digestión de la información. 3. Conclusión. La conclusión sirve para resumir los puntos principales tratados y reafirmar la tesis u objetivo del documento. Debe ofrecer un cierre que refuerce la relevancia de lo discutido y, si es pertinente, proponer acciones a seguir o sugerir áreas para futura investigación. Estrategias para escribir introducciones efectivas. Las introducciones son decisivas, porque establecen la primera impresión y pueden determinar si el lector continuará interesado en el texto. Aquí se deben considerar varias técnicas. Inicio con una pregunta relevante. Al formular una pregunta, se invita al lector a pensar activamente sobre el tema, generando interés y curiosidad.
citar estadísticas o hechos impactantes. Presentar datos sorprendentes o poco conocidos puede captar la atención y establecer la importancia del tema. Anécdota o cita. Comenzar con una historia breve relacionada con el tema o una cita significativa puede hacer que la introducción sea más atractiva y personal. Estrategias para desarrollar conclusiones efectivas. La conclusión debe ser una síntesis poderosa que refuerce el mensaje central del documento. Algunas estrategias efectivas incluyen: resumen de los puntos clave. Antes de cerrar, es útil resumir brevemente los argumentos principales discutidos para reforzar el mensaje y facilitar la retención del lector. Llamado a la acción. Si el documento busca persuadir, incluir un llamado a la acción puede motivar al lector a actuar conforme a lo discutido. Cierre con una reflexión. Proporcionar una reflexión final o una cita relevante puede dejar al lector pensando sobre el tema, aumentando el impacto del documento. Dominar la estructura de los documentos y las técnicas para escribir introducciones y conclusiones efectivas son habilidades cruciales en la comunicación escrita profesional. Estas herramientas no solo mejoran la calidad de los escritos, sino que también aseguran que los mensajes sean claros, persuasivos y memorables. Para cerrar con esta parte, vamos a ver el siguiente vídeo, donde aprenderás a redactar párrafos para escribir mejores textos. Hola, queridos hablantes, soy Alberto Bustos. Los párrafos son los ladrillos con que se construye un texto. Por eso, si no construimos con materiales sólidos, nuestro texto se vendrá abajo. Hoy te voy a explicar lo que necesitas para redactar con párrafos que les den un buen soporte a las ideas que quieres expresar y que ayuden así al lector a entender el texto. Para empezar, ¿cuándo hay que cambiar de párrafo? Eso nos lo va a marcar el contenido. Los párrafos tienen que tener unidad de contenido. Un párrafo debe expresar una idea, y solo una. Si te das cuenta de que en un párrafo estás mezclando dos o más ideas, es que estás haciendo algo mal. Tu texto tiene un problema estructural. Lo que debes hacer entonces es dividir ese párrafo en dos o en todos los que hagan falta para que cada uno contenga una sola idea. Es verdad que a veces existen ideas complejas que darían lugar a párrafos muy largos. En ese caso lo que procede es crear párrafos diferentes, de modo que cada uno de ellos contenga un aspecto unitario dentro de una idea compleja. Te voy a dar un truco para que compruebes si tus párrafos tienen unidad de contenido. Prueba a ponerles título. Si están bien redactados, te será fácil resumir su contenido con una pequeña expresión o con una oración muy breve. Y si esto no te funciona, es que tienes que revisarlos. ¿Y cómo se ordena la información dentro de un párrafo? Lo más importante tiene que ir lo primero. Hay un principio básico de redacción que es que siempre tenemos que empezar por lo más importante. Esto se aplica a todos los niveles estructurales del texto. La información más importante va al principio de un texto, al principio de un capítulo, al principio de un apartado y al principio de un párrafo. ¿Y qué extensión tienen que tener los párrafos? Una vez más, eso nos lo va a marcar el contenido. Unos tendrán que ser más largos y otros más cortos. Todo depende de la idea que desarrollan. Pero como norma general, vamos a ir a por párrafos de una extensión intermedia. Ni muy largos, ni muy cortos. Orientativamente, 10, 12, hasta 15 líneas es una extensión que puede ser razonable. De esta forma, ayudamos al lector a seguir el texto. En general, hay que huir de los párrafos muy cortos y también de los muy largos, pero sobre todo de los párrafos que son muy largos. Los párrafos largos fatigan al lector y aumentan las posibilidades de que abandone el texto. Cada vez que cambiamos de párrafo al leer es como cuando llegamos al descansillo de una escalera. Nos sirve para tomar aliento y continuar la marcha. Si la escalera no se acaba nunca, acabamos perdiendo el ánimo y al final nos damos por vencidos. Así que nunca, pero nunca debes tener un párrafo que ocupe una página completa. Eso es veneno para el lector y te puedo garantizar que además es que ese párrafo está mal redactado. En el extremo opuesto, tampoco es bueno redactar con párrafos muy breves. Si miras tu página y te das cuenta de que estás redactando con párrafos de 2, 3, 4 líneas, es que no estás desarrollando las ideas o es que estás poniendo en párrafos separados contenido que pertenece a uno solo.
Esto también le resulta fatigoso al lector porque le estamos obligando constantemente a dar saltitos y además transmite la idea de un texto un poco deslavazado, un texto que no se ha trabajado lo suficiente. Lo que sí viene bien es incluir de vez en cuando un párrafo un poco más largo o uno un poco más corto, así evitamos la monotonía y ayudamos a la lectura. Y a veces, pero solo a veces, ojo, está bien incluir un párrafo muy breve que nos puede servir para remachar una idea, para llamar la atención sobre algo fundamental de nuestro escrito. Como ves, la cosa tiene su arte, pero es importante que nos tomemos en serio la división en párrafos, sobre todo en textos que no están organizados en capítulos ni en apartados, porque entonces los párrafos van a ser el único elemento estructural que le da pistas al lector sobre cómo está organizado, sobre cómo está distribuido el contenido de nuestro texto. O sea, dónde empieza y dónde acaba una idea. ¿Y cómo se marca la división de los párrafos? Siempre el final de un párrafo se indica con punto y aparte. Ponemos un punto y cambiamos de línea. ¿Pero qué hacemos a continuación? Hay dos procedimientos diferentes que no debemos mezclar. El primero consiste en sangrar la primera línea del párrafo siguiente. Esto quiere decir que metemos la primera línea un poquito a la derecha. Y el segundo procedimiento es simplemente dejar una línea en blanco entre párrafo y párrafo. Lo que no hay que hacer es mezclar lo uno y lo otro, porque eso es marcar dos veces lo mismo. Y eso no. Esto no. El primer procedimiento se usa sobre todo con textos que están concebidos para una lectura más lineal, para un contenido más trabado, que se lee seguido. Por ejemplo, para una novela, para un trabajo académico. Y el segundo procedimiento se usa más con textos que vamos a leer entresacando información aquí y allá. Piensa, por ejemplo, en una carta comercial o en un informe técnico. El caso es que quien sabe redactar sabe también escoger el estilo de párrafo más adecuado al tipo de texto con el que está trabajando. Y otra cosa importante es que los párrafos deben ir divididos todos por igual. No puede ser, por ejemplo, que estés separando todos los párrafos con una línea en blanco y que de pronto llegues a uno y ahí hagas punto y aparte, pero no dejes línea en blanco. Esto es típico de principiantes. O es un párrafo o no es un párrafo, pero no hay nada intermedio entre el párrafo y el no párrafo. Y ahora, la curiosidad del día. Esta es una hermosa tradición del blog de lengua que inauguramos hoy oficialmente. En cada vídeo vamos a ver alguna palabra o algún dato curioso sobre nuestro idioma. Estos son cosas que no sabe nadie. Solamente las sabe la nación de hablantes del blog de lengua. Hoy, para empezar, ¿a que no sabías que todos los verbos nuevos van a parar a la primera conjugación? En español tenemos 3 conjugaciones: amar, comer y vivir. Ar, er, ir. Pero resulta que todos los verbos que inventamos hoy van a parar a la conjugación enar. Por ejemplo, whatsappear, escanear, clicar, todos terminan en ar. Listo, regresamos. Como fanático de la gramática, este video me encantó. Y esos datos curiosos al final de los verbos nuevos que terminan en ar porque pertenecen a la primera forma, no lo había analizado, pero es cierto. Todos los verbos que nacen de sustantivos actuales se les está agregando el ar. Muy interesante este video. Perdón, me salió el honor. Continuemos. Bueno, ahora vamos a nuestra actividad. Vamos a hacer equipos de 10 personas aproximadamente, en el cual seleccionaremos uno de los temas disponibles en el archivo editable y redactaremos un ensayo o reporte. Es fundamental que consideren los siguientes aspectos: introducción, desarrollo, conclusión del documento. Recuerden la parte que nos había comentado en el video de los párrafos. El saber generar un párrafo, el hacer un párrafo bien estructurado tiene su arte, y no se preocupen si a la primera no sale, es común. De hecho, en mi comunicación personal no desarrollo las ideas, doy párrafos de 2, 3 líneas y ya. Y eso me genera hasta conflictos, porque la gente considera que soy muy cortante cuando doy una opinión o cuando solicito algo, pero no me gusta desarrollar, simplemente la idea principal y listo. Bueno, entonces, ya les estoy compartiendo el editable. Denme un segundo en lo que los divido en sus sesiones individuales.
Recuerden, tenemos 15 minutos para trabajar en este ejercicio. ¿Y cuántos son? 9. Temporizador. Guadalupe, te escuchamos. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Profesor, una consulta. Respecto a las certificaciones de anterior, todavía no nos han enviado, ¿no? No, Guadalupe, todavía no. Creo que bueno, te comento, las certificaciones son revisadas por equipo humano, no son revisadas por máquinas ni son revisadas por inteligencia artificial. Entonces, cuando tenemos una demanda alta de certificaciones, se atrasan los certificados en salir. Y es un poquito, bueno, es normal que eso pase cuando tenemos grupos de arriba de 100 personas o 98, no, se atrasan 1 o 2 semanas, pero no pasa nada. Se Perfecto, les van a profesor. entregar Muchas sus gracias. certificaciones. Si cumplieron con sus requisitos, se les van a hacer llegar sus certificaciones. Muy bien, muchas gracias. Sí, por nada. Giovanni, te escucho. Buenos días, profesor. Perdón que lo interrumpa en esto. Igual, con ese tema de las certificaciones, me han llegado como correos de que recibí una certificación Ujú. y que en unos días me llegará, pero pues no me ha llegado ninguna. Giovanni, ¿ya has revisado el pie de ese correo? Porque a veces las certificaciones ya vienen y tienes que seguir las instrucciones del pie del correo. Ya, pero no vienen instrucciones, solamente dice que me llegará a mi correo la certificación. Ah, ok, Nada más me dice entonces si acepta. esperar. Tenemos que esperar esa situación. Ah, ok, gracias. Sí. Jorge, te escuchamos, Jorge, buenos días. Sí, buenos días, maestro. Sí, mire, yo me topé por ahí un ensayo Ajá. en donde el desarrollo empieza con las preguntas y respuestas, abre de lo Ujú. relevante del tema y luego después lo acompaña una redacción. De esa forma también se puede realizar un ensayo. Sí, sí, bueno, hay distintas formas de desarrollar un ensayo, pero si marcas las preguntas, esperas que en el ensayo encuentres el desarrollo de las mismas. Pero el formato que venga así, viene introducción, viene, y luego viene desarrollo, y en el desarrollo, apertura con preguntas y Ajá. respuestas en base al contenido para darle el inicio, el hincapié, y luego empieza toda la redacción abajo de la explicación y todo, lo va llevando, o sea, pregunta, respuesta, sus procedimientos, pregunta, respuesta, y luego empieza la redacción abajo. Sí, En el es área de válido. desarrollo, ¿es válido, maestro? Sí, sí, Jorge. Nada más que lleve una secuencia cronológica, o sea, que vaya explicadito todo y que lleve coherencia, ¿va? Sí, y es válido. Aquí como indicas, la coherencia es lo que le va a dar orden al texto. Si pues empezamos de un orden cronológico o de un orden fáctico, también es posible. Bueno, vamos a empezar con la actividad, si no nos vamos a trazar como me gusta trazar. Bueno, voy a escuchar a Marcos porque tiene la mano levantada, pero adelante, Marcos. No, profesor, ¿cómo está? Buenos días con todos, Buenos días. compañeros. En realidad solamente indicar que efectivamente dos cosas. En el correo llega una indicación, dice la UCA te ha remitido un certificado y ahí viene un adjunto. Y se toca eso o de lo contrario dice toca y automáticamente la UCA te manda el adjunto. Y lo otro es que yo he hecho ya 5, con este mi sexto seminario de habilidades blancas y he recibido 3 certificados, pero sé que toma algún tiempo. En uno me llegó la semana siguiente y en los otros toma algún tiempo más, pues, ¿no? Eso era todo, profesor. Perfecto, gracias. Bueno, ahora sí, vamos a la actividad, ya abro las sesiones y empezamos.
Nos regresaron a la sala todos, ¿verdad? Sí, ya No. se venció el tiempo. Exacto. Así es, el tiempo ya terminó. Solamente estamos esperando a los miembros de un último equipo que se reintegren y continuamos. Sí, efectivamente. Profesor, Sí, adelante. Te escucho. Listo, ya estamos todos de regreso. Marco, ¿qué grupos son? Tenemos un compañero hablando. Marco, se te cortó el micrófono, dejaste de participar, te dejamos de escuchar. ¿estoy ahí? Ya no. Sí, ya te escucho. Sí, se oye. Profesora, a nosotros nos tocó hacer un documento cómo promover la igualdad de género en el lugar de trabajo. Ajá. Y primero estábamos discerniendo la indicación que habíamos recibido, hasta qué punto se refería, si tenía que ver también con el tema de Ay, Marco, te escucho muy poco. ¿No tienes a alguien de tu equipo que pueda representar, que pueda externar tu duda para que te pueda escuchar? Profe, pero vamos a empezar por equipos, ¿no? Sí, pero quería escuchar la duda de Marco. Profe, O de su ¿qué equipo. equipo somos? ¿Qué equipo soy yo? Porque tengo con el Marco, pero no sé, no me di cuenta qué equipo soy, qué número soy. Somos equipo 5. Ok, ¿cuál era la Sí, duda antes de tenemos por empezar? rato, ok, ya. ¿No? ¿En su turno? Perfecto, en su turno. Vamos con el equipo número 1, entonces. Hola, buenos días a todos. Buen día. Realmente el tiempo, muy limitado, muy limitado. A nosotros nos tocó la importancia de la educación en línea en la era digital. Es un tema muy bonito, muy extenso y con muchos elementos que se pueden usar para crear un buen ensayo. Solamente alcanzamos a hacer una parte de la introducción, pero obviamente falta complementarla, hacer el desarrollo y pues en la conclusión. Pero entonces les voy a leer una parte de la introducción que es lo que alcanzamos a hacer con las ideas que aportaron mis compañeros. Okay. Y pues ya lo dejamos al criterio de ustedes si les parece bien. En la era digital actual, la educación en línea se ha convertido en un componente esencial del sistema educativo global. Esta modalidad de aprendizaje vino a revolucionar la manera en que las personas acceden al conocimiento, puesto que ofrece flexibilidad, accesibilidad y muchos recursos que antes no eran posibles, como la flexibilidad horaria, autonomía al estudiar, proporciona actividades educativas y reduce los costos. Bueno, aquí hay que mejorar. Proporciona actividades educativas, reduce los costos para los estudiantes y nos permite hacer uso de tecnologías renovadas. Allí faltaría complementar un poco más la idea, como por ejemplo con por ejemplo, proporciona oportunidades educativas a quienes por diversas razones no pueden asistir a clases presenciales, y a través de este ensayo se explorará la importancia de la educación en línea, sus beneficios y desafíos y cómo está este tipo de educación está moldeando el futuro a nivel de la educación global, algo así. Ok, gracias Lorena, gracias equipo 1. Vamos a hacer esto, para que no nos pase lo que nos pasó hace 2 sesiones y 3 sesiones, en esas 2 sesiones nos comió mucho el tiempo, vamos a respetar los 2 minutos y ya. Voy a tener que cortar la participación del compañero o la compañera
para poder respetar nuestros horarios. ¿Les parece? Si no, nos vamos a quedar, sobre todo porque en esa sesión son muchos equipos. Vamos con el equipo número 2, por favor. Equipo número 2 a la 1. Equipo número 2 a las 2. Jorge, te escuchamos. Sí, maestro, ahí lo propusimos una lluvia de ideas y nos quedamos en la segunda parte nada más. El cambio climático es uno de los resultados más significativos que enfrenta el mundo contemporáneo, y el cambio climático afecta a todas las economías emergentes a través de eventos climáticos, y en donde nos quedamos fue nada más en el desarrollo, que hablamos que de sequías, inundaciones, cambio de los patrones de lluvia impactan negativamente la producción agrícola, reduciendo la seguridad alimenticia y los ingresos que afecta el PIB y demás, que dependemos de eso. Hasta ahí nos quedamos, y la conclusión pues nada más la pegaron y no nos pusimos de acuerdo quién iba a exponer por el tiempo, maestro. Hasta ahí quedamos. Ok, Jorge, está bien. Miren, cuando se trata de redactar y de escribir, es bueno empezar. Estos ejercicios de 1 o 2 minutos, perdón, no de 1 o 2 minutos, de 15 minutos para redactar en frío son muy difíciles, muy, muy difíciles. El proceso de traducir lo que pasa en nuestra mente al texto escrito y ponerle orden cuesta un poco de trabajo. Fue la primera vez, vamos a tener tiempo para hacer más ejercicios. Así es que muy bien, equipo 2, muy bien, todos los demás equipos, no se preocupen, presenten lo que tengan. Equipo número 3, por favor. Hola, profesor, ¿qué tal? Muy buen día. A nosotros nos tocó ventajas y desventajas del teletrabajo. Y pues así como lo mencionó anteriormente, pues sí, fue una lluvia de ideas muy intensa, porque pues sí, era como aterrizar todo lo que vivimos. Y pues no lo vimos no analizamos, yo creo, la cuestión de ventajas y desventajas en sí. Lo que imprimimos aquí fue lo siguiente: la tecnología nos ha llevado a recurrir a nuevas propuestas en nuestras actividades diarias, laboralmente hablando. Un detonante que nos llevó a que se generalizara fue la pandemia que vivimos. Lo anterior nos muestra una gran ventaja personal debido a que no tuvimos que trasladarnos al centro de labores. Es una propuesta muy interesante, viendo la parte de comodidad, sobre todo en nuestra rutina diaria. Las desventajas son la falta de interrelación personal, ya que nos lleva a automatizarnos en nuestras actividades. Y bueno, eran muchas más propuestas, pero es lo que alcancé pues a escribir, y bueno, espero que pues dé una idea de esto, ¿verdad? Porque desventajas había muchas y ventajas también. Muy bien, Roberto, muchas gracias, equipo 3. Vamos con el equipo 4. Muy bien, vamos al tiempo. 4. Buen día, profesor. Soy Glenda del equipo 4. A mí me tocó más o menos exponer con respecto a nuestro tema. El título es El papel de las redes sociales en la comunicación moderna. Analizando con las compañeras con las que pudimos, llegamos a lo siguiente. La importancia, bueno, esto es como la introducción, ¿no? La importancia de las redes sociales en la comunicación radica en su capacidad para facilitar la interacción y el intercambio de información de manera rápida y eficiente. Tiene gran relevancia, ya que por medio de estas podemos exponer nuestros puntos de vista sobre los problemas de la sociedad política, o simplemente participar en la vida cotidiana. Desarrollamos, las redes sociales han democratizado la comunicación, permitiendo que cualquier persona con acceso a Internet pueda compartir sus pensamientos, ideas y experiencias con una audiencia global, ¿verdad? Basándonos en TikTok. Esta accesibilidad ha generado una mayor diversidad de voces,
perspectivas enriqueciendo el discurso público. Las empresas también han últimamente, ¿verdad?, utilizado mucho las redes sociales para interactuar directamente con sus clientes, promocionar sus productos y pues gestionar su reputación en línea, ¿verdad? En conclusión, alguien me cambió esto. Bueno, en conclusión, las redes sociales han revolucionado la forma en que nos comunicamos ofreciendo innumerables beneficios y oportunidades, ¿verdad, profesor? Sí, gracias. ¿Ustedes fueron equipo 4? Sí, correcto. 4, muy bien, Glenda, gracias. Equipo 5. Profesor, como le explicaba al principio, no llegamos a centralizar, sin embargo, con el permiso de mis compañeros, si a alguno no le parece, por favor, compleméntelo, pero pude redactar mientras conversamos con el aporte de las ideas de los compañeros y compañeras lo siguiente. Dice, la ley sobre la igualdad de género en el trabajo tiene como objetivo garantizar la equidad y el respeto entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Esta legislación busca eliminar la discriminación de género y promover la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores independientemente de su identidad de género. Tenemos intención en desarrollar puntos como la protección de sus derechos, la implementación y el cumplimiento. Dice, nuestro compromiso con este tema se basa en la creencia fundamental de que en un entorno laboral debe ser equitativo y beneficiar a todos. Y se puso, ¿dónde está? Perdón, acá está. El compromiso con la igualdad de género. Nuestro compromiso se basa, acá está, estrategia de promoción. Con el objetivo de promover activamente la igualdad de género, pondremos en marcha programas de promoción y sensibilización destinados a educar a nuestro equipo sobre la importancia del respeto mutuo y el complemento en la equidad de trabajo de género en todas sus funciones. Asimismo, estableceremos medidas específicas para fomentar la participación equitativa de hombres y mujeres en todos los aspectos de la empresa, desde la toma de decisiones hasta la representación en los roles de liderazgo. En conclusión, la promoción de igualdad de género en el lugar de trabajo es un compromiso prioritario para nuestra organización. Al trabajar juntos, crearemos un entorno laboral inclusivo y equitativo. No solo mejoraremos la calidad de vida de nuestros colaboradores, sino que también fortaleceremos la cultura empresarial y potenciaremos la innovación y el éxito a corto, mediano y largo plazo. Juntos podemos, construyamos un futuro más igualitario, justo y para todos. Únete, compañero, a nosotros en este importante viaje hacia la igualdad de género, hombres y mujeres. Hagamos todo por igual. ¡Ah, qué padre texto! Sonó más a propaganda política, pero muy bien. Bien hecho, equipo número 5. Gracias. Sí. Claro, profe, ahora hay mucha igualdad de género, todas las mujeres por igualdad también tenemos derecho al voto, derecho al trabajo, claro. Y todo, resuelto, el TC, ¿no? Gracias. Vamos bien, con el equipo número 6, por favor. ¿El equipo 6, escuché? Sí. Listo. A nosotros nos tocó como tema los beneficios y riesgos de la inteligencia artificial en la medición. Entonces, voy a hacer un resumen porque está larguito. Entonces, como introducción, pusimos que la inteligencia artificial está transformando la medicina con diagnósticos pues, más precisos y especializados, aportando tratamientos personalizados para cada uno de los pacientes. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que hay riesgos significativos que deben ser claramente considerados. Como desarrollo, entonces, la inteligencia artificial ofrece beneficios como diagnósticos no solo precisos, sino también tratamientos personalizados y automatizaciones de tareas. Pero también presenta los riesgos como sesgos en los datos, preocupaciones sobre privacidad y la necesidad de regulaciones éticas. Por ejemplo, vemos hoy en día que ha avanzado en optometría. Entonces, la inteligencia artificial ha mejorado no solo la precisión de un diagnóstico, tanto facilitando los tratamientos quirúrgicos como con láser, sino también ya hay máquinas donde ya te hace por sí sola la cirugía. Únicamente necesita el ser humano para ser programado. En conclusión, entonces,
la inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar la medicina, pero es crucial gestionar los riesgos asociados para maximizar sí o sí sus beneficios. Muy bien. Bien, equipo 6. Muchísimas gracias, compañera. Vamos con el equipo número 7, por favor. Adelante. Profesor, nosotros no nos pusimos de acuerdo quién, me voy a tomar la libertad y alguno de los compañeros, si gusta intervenir, adelante. A nosotros Claro. nos tocó la energía del futuro. Dentro de la energía del futuro, nosotros pusimos que su principal prioridad es dejar de consumir los combustibles fósiles. Para ello, debemos aprovechar las fuentes naturales para poder producirla. Dentro de estas fuentes naturales nos encontramos con la energía solar, bueno, más bien el sol, el cual podemos obtener energía solar. Es una energía de fácil aprovechamiento, de fácil conversión y de una implementación más redituable a corto plazo. Tenemos la energía eólica, que aprovecha la energía del viento, la energía geotérmica, que utiliza la energía de la tierra, la energía hidroeléctrica, que aprovecha los movimientos del agua, la energía oceánica, que la podemos usar utilizando los mares, la energía la bioenergía, que utiliza o se aprovecha a través de la combustión de biomasas. Por lo tanto, los gobiernos deben apostar por este tipo de energías que aprovechan los recursos naturales de cada zona o de cada país, creando un ambiente más limpio, menos contaminante y más redituable. Eso fue lo que logramos hacer, profesor. Ok, muy bien. Muy bien. Me gusta que estamos todos dentro del tiempo. Gracias, Maura, ¿verdad? Sí, profesor. Gracias, Maura. Gracias, equipo 7. Sí, ¿verdad? Equipo 8. Sí, buen día. Nos tocó estrategias para mejorar la salud mental en el entorno laboral. Pues para empezar, este es un tema importante debido a que pues si no estamos bien de salud mental en el trabajo, tampoco lo vamos a estar en nuestra casa y así viceversa. Nosotros creímos que en parte esto también afecta al jefe y a la empresa, así que pues en el trabajo nos deberían de brindar servicios como poder ir al psicólogo, porque pues si no estamos bien de salud mentalmente no les vamos a poder trabajar bien. Entonces, sí, otras estrategias que pusimos para mejorar la salud mental ahí en el trabajo es que debemos realizar actividades físicas regularmente, practicar técnicas de manejo del estrés como la respiración profunda o la meditación. Que se nos fomente un ambiente de trabajo positivo y de apoyo mutuo. También deberíamos establecer límites en el trabajo, porque hay muchas personas que le dedican todo su tiempo al trabajo y no se ponen a dedicarle tiempo a sus horas de comida o así, se preocupan más por trabajar porque todo salga bien y no les vayan a regañar, a que pues si no están así tan estresados fuertemente. Okay. Y bueno, eso es todo lo que pusimos. Gracias. Muy bien. Gracias, equipo. ¿Eres equipo 7 o equipo 8? Equipo 8. Muy bien. Gracias. Vamos con el equipo número 9, por favor. Buenos días. Yo soy Karina del equipo 9. Bueno, a nosotros nos tocó la evolución del comercio electrónico en América Latina. El comercio electrónico en América Latina ha experimentado una evolución notable en las últimas décadas, transformando tanto el panorama económico como el comportamiento de consumo en la región. Inicialmente, este sector enfrenta desafíos significativos relacionados con la infraestructura digital limitada, la desconfianza en los pagos en línea y la penetración variable en Internet. Sin embargo, a medida que las tecnologías digitales avanzaron y se volvieron más accesibles, uno de los principales impulsores del crecimiento del comercio electrónico en América Latina ha sido la expansión del acceso a Internet y el aumento en la penetración de los teléfonos inteligentes. El crecimiento del comercio electrónico también ha sido impulsado por el cambio
en los hábitos de consumo de la población, especialmente entre las generaciones más jóvenes que son más propensas a realizar compras en línea. La convivencia, la variedad de productos disponibles y la posibilidad de comparar precios fácilmente han sido factores determinantes para el aumento de las ventas en plataformas digitales. En conclusión, el comercio electrónico en América Latina ha evolucionado de manera significativa, pasando de ser un sector incipiente a convertirse en un motor importante de crecimiento económico y desarrollo digital. Con el aumento continuo en la conectividad y la adaptación de las estrategias empresariales, se espera que el comercio electrónico siga expandiéndose, ofreciendo nuevas oportunidades tanto para los consumidores como para las empresas en la región. Eso fue lo que pusimos nosotros, profe. Muy bien, gracias. Gracias. Buen trabajo. Equipo, ¿qué? ¿8? ¿9? No recuerdo. 9, ¿verdad? Sí, equipo 9. Muy bien, Karina, gracias. Vamos con el equipo 10. María de la Luz, te escuchamos. Maestro, solamente para comunicarle que me tengo que ir a mi casa. Es que estoy aquí en el hospital con mi esposo y me llegó ya mi relevo. Ok. Y tengo que salirme. ¿Cómo está tu esposo? ¿Está bien? Pues está todavía con mucha infección. Tiene una cirugía en un riñón y se me ha puesto malito. Tiene una infección muy fuerte y se me convulsiona. Pero pues ahí vamos. Sí, pues de corazón esperamos que tu esposo, pues salga adelante de esta y que se ponga mucho mejor y la próxima semana ya estés ahí en casita tomando la sesión junto con él. Que se recupere. Primeramente Dios, maestro. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Estás muy bien. Un saludo. Que todo le vaya bien, compañera. Bendiciones. Gracias. Bueno. Ok, equipo 10, por favor. Yo sí vi un equipo 10 por ahí, pero ¿no está? ¿No? Equipo 10 a la 1, equipo 10 a las 2, equipo 10 a las 3. Ok. Vamos a pasar al siguiente video. Y adelante. Técnicas para desarrollar argumentos claros y persuasivos. En el ámbito de la comunicación escrita profesional, la capacidad para construir argumentos claros y persuasivos es esencial. No solo mejora la eficacia de nuestras comunicaciones, sino que también refuerza nuestra credibilidad ante los lectores. Este bloque se centrará en técnicas fundamentales para desarrollar argumentos convincentes, apoyados en evidencia sólida y presentados de manera estructurada. 1. Definición de un argumento claro y estructurado. Un argumento claro es aquel que es comprensible y directo, sin ambigüedades o complejidades innecesarias. La estructura típica de un argumento incluye una tesis o afirmación principal, seguida de evidencias o datos que la respaldan, y una conclusión que sintetiza la información presentada y reafirma la posición inicial. Esta estructura no solo ayuda a mantener el enfoque durante la redacción, sino que también facilita al lector seguir el razonamiento del escritor. 2. Desarrollo de la tesis. La tesis es la afirmación central de tu argumento. Es la idea que estás intentando probar o refutar. Debe ser específica y debatible, es decir, algo con lo que alguien podría razonablemente estar en desacuerdo. Una tesis efectiva sirve como el eje sobre el cual gira toda la discusión. Por ejemplo, una tesis como «Las políticas de teletrabajo mejoran la productividad de los empleados» es específica y proporciona una base clara para argumentar a favor o en contra. 3. Selección y organización de evidencia. La evidencia es crucial para persuadir a los lectores de la validez de tu tesis. Esta puede incluir estadísticas, citas de expertos, estudios de caso o ejemplos personales. Es importante seleccionar evidencias que sean actuales, relevantes y creíbles. Además, la forma en que organizas esta evidencia puede afectar significativamente la persuasión de tu argumento. La evidencia debe presentarse de manera lógica, preferiblemente ordenada de la más a la menos importante, lo que crea un impacto más fuerte y deja una impresión duradera. 4. Uso de técnicas retóricas. El uso efectivo de técnicas retóricas puede mejorar la persuasión de tus argumentos. 3 técnicas fundamentales son
Logos, lógica. Uso de la lógica y la razón para conectar tu tesis con la evidencia presentada. Implica el uso de datos, hechos y una progresión lógica de ideas. Patos, emoción. Apelar a las emociones del lector puede ser una estrategia poderosa, especialmente si el tema es personal o controversia. Esto puede involucrar el uso del lenguaje emotivo, historias personales o ejemplos que resuenen emocionalmente. Etos, credibilidad. Establecer tu credibilidad como escritor mediante la demostración de conocimiento y una postura ética en la argumentación. 5. Refutación de contraargumentos. Una técnica avanzada en la escritura persuasiva es anticipar y refutar contraargumentos. Esto no solo muestra que has considerado diferentes perspectivas, sino que también refuerza tu argumento al abordar y desmantelar críticas potenciales. La clave es hacerlo respetuosamente y basado en evidencia, reforzando así la solidez de tu posición inicial. 6. Conclusión efectiva. Finalmente, una conclusión efectiva debe reiterar la tesis y las principales evidencias, conectando todos los puntos abordados. Además, es una oportunidad para destacar la importancia del tema y, si es apropiado, hacer un llamado a la acción o sugerir direcciones para futuras investigaciones o debates. En resumen, desarrollar argumentos claros y persuasivos requiere una combinación de una tesis bien definida, el uso estratégico de evidencias relevantes y técnicas retóricas, y la capacidad para anticipar y neutralizar contraargumentos. Al dominar estas técnicas, los escritores pueden mejorar significativamente la efectividad y el impacto de sus comunicaciones escritas. Para cerrar con esta parte, vamos a ver el siguiente video, donde aprenderás a redactar un texto argumentativo. El texto argumentativo se define como aquel que tiene como intención comunicativa convencer o persuadir a un lector respecto a un punto de vista o tesis. Para ello, el emisor o escritor del texto argumentativo debe desplegar una serie de argumentos que defiendan la tesis que éste plantea. Todo texto argumentativo posee 3 elementos básicos: la tesis, que es la afirmación que deberá defenderse; la argumentación, que son las pruebas y justificaciones con las que se defenderá la tesis; y la conclusión, que es el párrafo final en donde se sintetiza todo lo expuesto y se reitera la tesis planteada. Para entender mejor el proceso de redacción de un texto argumentativo, escribamos un ejemplo que abordará el tema de los videojuegos. Primero, debemos planificar nuestro texto argumentativo. Para ello se sugiere la siguiente estructura. Tesis. Escribe aquel punto de vista que defenderás. En este caso, nuestra tesis a defender será: los videojuegos desarrollan el aspecto cognitivo de los niños. Argumentación. Aquí se escriben todas las justificaciones y pruebas que defenderán tu tesis. Por ejemplo, podemos escribir los siguientes argumentos. Los videojuegos desarrollan habilidades cognitivas como la toma de decisiones. Los videojuegos refuerzan la capacidad deductiva y el razonamiento lógico, pues nos ponen desafíos que debemos resolver de manera estratégica. Los videojuegos no son malos en sí, sino que son los padres los que deben establecer reglas con respecto al uso que sus hijos les dan a estos. Aunque hay videojuegos violentos, existe una clasificación que determina para qué edades son tales o cuáles videojuegos. Los padres tienen la responsabilidad de saber ello y qué es lo que juegan sus hijos. Conclusión. Sintetiza todo lo expuesto y reafirma tu tesis. Para nuestro texto argumentativo, llegaremos a la siguiente conclusión. Los videojuegos, usados de manera mesurada, son positivos en el desarrollo cognitivo de los niños. Después de ya tener listo nuestro esquema, redactemos de manera coherente y cohesiva nuestro texto argumentativo. Leamos un ejemplo. La importancia de los videojuegos en el desarrollo cognitivo de los niños. Hoy por hoy, es imposible que los niños no hayan jugado a un videojuego. Más todavía en esta época donde los avances tecnológicos nos hacen cada vez más dependientes de las tecnologías de comunicación e información. Aunque aún existen grandes prejuicios con respecto a los videojuegos,
Considero que estos son muy importantes en la formación de los niños e incluso propician competencias que van más allá del simple desarrollo psicomotor. Los videojuegos desarrollan habilidades cognitivas como la toma de decisiones. El niño, al jugar, debe aprender a analizar las diversas situaciones del videojuego. Debe aprender a ser creativo y estratégico. Además, el jugador necesita aprender a manejar la información interpretando los datos que le permitan lograr completar diversos objetivos que el juego le plantea. Por si fuera poco, los videojuegos, al ser jugados con regularidad, desarrollan en los niños la capacidad deductiva y el razonamiento lógico. A pesar de que muchas personas aseguran que estos pueden ser adictivos o incitar a la violencia, debemos entender que los videojuegos en sí no son malos, sino que son los padres los que deben establecer reglas con respecto al uso que sus hijos les dan a estos. Además, con respecto a los juegos violentos, existe una clasificación que determina para qué edades son tales o cuáles videojuegos. Es responsabilidad de los padres saber ello y qué es lo que juegan sus hijos. En suma, los videojuegos usados de manera mesurada y entendiendo que tienen grandes beneficios cognitivos son un potente medio educativo y de desarrollo del pensamiento creativo, la toma de decisiones y la capacidad lógica en los niños, y en general de todos los que nos demos un tiempo de distensión para echarnos una partida. Como leemos, el texto argumentativo que hemos escrito está organizado de la siguiente manera. En el primer párrafo hicimos una introducción al tema y se planteó la tesis, la cual sustentamos con un argumento central. En los párrafos siguientes se sigue escribiendo los argumentos que defienden nuestra tesis. Y en el último párrafo concluimos con una síntesis de lo expuesto y la reafirmación de la tesis. En suma, redactar un texto argumentativo es un ejercicio intelectual en donde se debe convencer a un lector sobre un punto de vista o tesis usando argumentos coherentes que nos ayuden a nuestro propósito persuasivo. Se recomienda que antes de escribir un texto argumentativo, investiguemos tanto los argumentos a favor y en contra del tema que abordaremos. Ahora bien, también es aconsejable que conozcamos los tipos de argumentos que podemos usar y cómo introducirlos en el texto. Ok, ay. Vamos a continuar. Igual, vamos a trabajar en equipos de más o menos 10 personas, unas más, unas menos, e identificaremos la tesis principal del texto. Vamos a evaluar los argumentos, además de analizaremos las evidencias y detectaremos sesgos o falacias lógicas. Después contestaremos las preguntas que se presentan en el editable. Déjenme copiar. Copiar. Muy bien, ya tienen el editable para que lo empiecen a revisar. Y ahorita nos dividimos en equipos. Procesador. Profe, es editable es para todos, ¿no? ¿Sí, editable es para todos? Ok, gracias. Profe, disculpe, ¿podría repetir las instrucciones? Gracias. Vamos a hacer equipos, aproximadamente 10 personas, vamos a hacer un poquito más de 10, algunos equipos pues, y deberemos identificar la tesis principal del texto. ¿Cuál es el objetivo principal del texto? Vaya. Además, evaluaremos los argumentos, analizaremos las evidencias y detectaremos sesgos o falacias lógicas. ¿Recuerdan de la sesión de las falacias lógicas y los sesgos? Es cuando algo suena real, pero está desde una perspectiva muy marcada. Por ejemplo, en política, las personas que son de izquierda van a apoyar y aplaudir absolutamente todo lo que provenga de esa ideología política sin importar que esté bien o que esté mal o que esté causando daño a las demás personas. Lo mismo sucedería con la derecha. Las personas que tienen una ideología de política de derecha van a aplaudir y vitorear todo lo que sea de derecha y van a hacer menos lo que provenga de la izquierda. Eso es que algo tenga sesgo. Por ejemplo, un texto acerca de animales y vida salvaje. A mí me gustan mucho los gatos
Y si ese texto dice que los gatos son depredadores y son animales invasores, quizá yo lo intente refutar, porque me gustan los gatos, yo tengo un sesgo de preferencia. Y pues sí, la verdad son animales invasores y depredadores. Entonces, mis opiniones ya están sesgadas o ya están marcadas por mis gustos personales, por mis preferencias acerca de esos animales. Eso es tener un sesgo. Y después contestaremos las preguntas que se presentan en el archivo editable. Tenemos preguntas ahí que vamos a contestar de acuerdo al análisis previo. Entonces, ya con esta información dada, ahora sí vamos a nuestras sesiones separadas. Muy bien, ya estamos en aleatorio y vámonos.
Faltan 2 equipos para integrarnos. Esperamos unos, no sé, 10 segundos. Y listo, continuamos. Ok. Ah, no, todavía no. Falta un equipo. Listo. Continuemos. Vamos con el equipo número 1. Profesor, somos del equipo número 1. Nos tocó el tema cambio climático y sus efectos en la biodiversidad. Okay. La primera pregunta dice, ¿cuál es la afirmación central que el autor está tratando de probar? El autor está tratando de probar que debido a los cambios climáticos que se están dando, muchas especies están muriendo, están desapareciendo, ¿no? Esa es la idea principal y él lo está probando. O sea, y él sí lo está probando porque se ha guiado de una buena fuente que es el IPBES, ¿no? Ahora dice, ¿son los argumentos presentados por el autor convincentes? Sí, sí son convincentes porque hay esa fuente donde él ha obtenido la información, el IPBES, ha hecho un buen estudio y se está actualizando de cuántas especies están desapareciendo prácticamente, que son 1 millón de especies, que algunas ya extinguieron y otras siguen en ese proceso que van, ¿no? Ahora dice, ¿por qué sí y por qué no? O sea, ¿por qué sí se están muriendo, ¿no? Por el cambio climático que se está dando, ¿no? Ahora dice, ¿las evidencias presentadas apoyan efectivamente los argumentos? Sí, porque es real. Hay bastante deforestación, hay contaminación ambiental, y como todos vemos, los climas, hoy día hace frío, mañana hace calor, y todos estamos siendo afectados por eso mismo. Hasta inclusive los humanos están muriendo también, incluyendo ahí, por esto que está dando mucho paro al corazón, ¿no? Y eso estamos viendo. Bueno, profesor, esas son las respuestas respecto al tema del cambio climático y sus efectos en la biodiversidad. Gracias. Muy bien. Gracias, equipo número 1. Vamos con el equipo número 2. Ok, nos tocó a nosotros, maestro. Es el impacto económico de la pandemia del COVID-19. Y la pandemia de COVID-19 ha provocado una recesión global sin precedentes, afectando especialmente a sectores como el turismo y los hoteles. Según el Fondo Monetario Internacional, se estima que la economía mundial contrajo un 3.5 en 2020 y en pérdidas significativas de empleo y aumentos de pobreza en varios países. ¿Cuál es la afirmación central de que el autor está tratando de probar? Son los argumentos presentados por el autor convincentes, pero que sí o que no, son las evidencias presentadas que apoyan. Y entonces nosotros en el equipo hicimos toda la participación de cada uno y concluimos lo que está tratando de probar la recesión económica causada por la pandemia, y los argumentos son convincentes debido a que lo presenta el Fondo Monetario Internacional, pero el sesgo que tenemos es que no toca los sectores que crecieron como el sector farmacéutico, químico, material de limpieza, prueba de laboratorio, papel, la farmacéutica crecieron demasiado y consulta médica y los insumos hospitalarios se agotaron. Lo crítico fue la cadena de suministro, producción y empleo y quiebra generalizada de algunos negocios. Eso fue lo que concluimos, maestro, entre todo el equipo. Muy gracias. Y sí, muy gracias. Muy bien, gracias. Y sí, en la pandemia la cadena de suministros fue el acabose para absolutamente todo. Muchas gracias, Jorge. Vamos con el equipo número 3. Hola, buena tarde. Nosotros somos el equipo 3 y dice avances y dilemas éticos en inteligencia artificial. El rápido avance de la inteligencia artificial plantea importantes dilemas éticos, especialmente en el área como la privacidad y el uso de datos personales. Según un estudio de la Universidad de Oxford, 47% de los empleos en Estados Unidos están en riesgo de automatización en las próximas 2 décadas, lo que genera debates sobre el impacto en el empleo y la necesidad de
regulación efectiva. Entonces, lo que tenemos en la afirmación central del autor es de que está tratando de probar que es rápido el avance de la inteligencia artificial y plantea importantes dilemas éticos, particularmente en las áreas de privacidad y uso de datos personales. Y este a su vez también genera preocupaciones significativas sobre el impacto en el empleo y la necesidad de una regulación efectiva. Entonces, tenemos en lo que es los argumentos presentados por el autor, puede ser relevancia de los dilemas éticos, el impacto en el empleo, la necesidad de regulación, las evidencias presentadas y todo eso como una conclusión es de que la afirmación central del autor sobre los dilemas éticos pues es el impacto y ese es como que el temor de todo, pues sí, de toda esta, ¿cómo se puede decir? Pues del avance de la inteligencia artificial. Eso es del equipo 3. Ok, bien, muchas gracias. Bien, equipo 3. Vamos con el equipo número 4. Muchas gracias, Zulem. Sí. Buenos días, profesor. Mi nombre es Alma. Yo voy a hablar del equipo 4, desafíos en la distribución global de vacunas contra el COVID. Pues el tema principal es precisamente la vacunación contra el COVID. El argumento que detectamos es que más del 75% de las vacunas administradas hasta la fecha han sido en países de ingresos altos. Empezamos a responder las preguntas porque ya avanzaba nuestro tiempo y dice, ¿cuál es la información central que el autor está tratando de probar? Pues la mala distribución de las vacunas, ya que solo se echan en la aplicación en los países de altos ingresos y la desigualdad, preocupación y molestia que esto genera ante países de bajos ingresos. ¿Son argumentos presentados por el autor convincentes? ¿Por qué sí y por qué no? Pues nosotros analizamos que no, porque es un argumento especulativo, ya que indicas que según la OMS, sin embargo, no cita alguna otra fuente donde pues nos brinde como mayor información, más datos. Las evidencias presentadas apoyan efectivamente los argumentos, pues no hay mucha evidencia, solo es un argumento que supone, faltan datos que nos brinden mayor información como el seguimiento o propuestas para cubrir la demanda y el acceso a las vacunas a los países más bajos. Eso es lo que nosotros alcanzamos a analizar y redactar, profe. Muy bien, gracias. Gracias, equipo 4, ¿verdad? Sí. Gracias, Alma. Vamos con el equipo número 5, por favor. Equipo número 5 a la 1. Equipo número 5 a las 2. Equipo número 5 a las 3. Vamos con el equipo número 6. Equipo números. Adelante, Roberto. Ok. Bien, profesor, pues nosotros nos tocó el impacto de las redes sociales en la democracia. Y bien, dice, las redes sociales han transformado la política y la democracia, pero también han generado preocupaciones sobre la desinformación y la polarización. Según un informe del Instituto Reuters, más del 70% de los usuarios de redes sociales han encontrado información falsa sobre política, lo que subraya la necesidad de educación digital y regulación para proteger la integridad electoral y la cohesión social. ¿Cuál es la afirmación central que el autor está tratando de probar? Pues simplemente que las redes sociales pueden llegar a distorsionar la información. Dice que si los argumentos presentados por el autor son convincentes, son los argumentos presentados por el autor convincentes, porque sí, porque no, las evidencias presentadas apoyan efectivamente los argumentos, pues aquí realmente se necesitan pocas palabras para definirlo. Sabemos lo que sucede, que las redes sociales pueden llegar a distorsionar la información,
que necesitamos comprobar la veracidad de dichos argumentos en páginas oficiales. Es importante sancionar a los que difunden falsa información, ya que lo hacen con la finalidad de confundir a la opinión pública. Los argumentos presentados son convincentes porque los hemos vivido en la cotidianidad y sustentado por la estadística mencionada. Para todo lo anterior es muy importante ir adquiriendo una educación digital y apoyar la regulación informativa que nos dé la seguridad de estar recibiendo una información verdadera. Debido a que no se proporciona contexto sobre las variaciones entre las diferentes plataformas. Bueno, aquí lo agregaron, no sé qué quisieron decir, pero lo fundamental es lo primero que mencioné. Creo que es obvio que lo vivimos diariamente. Ok, bien, Roberto. Eres del equipo 6, ¿verdad? 6. Ok, bien. Vamos por el equipo número 7. Hola, buenos días. Bueno, a nosotros nos correspondió el tema de la crisis climática y aumento de fenómenos meteorológicos extremos. El párrafo era: la crisis climática está intensificando fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, olas de calor y sequías en todo el mundo. Según la NASA, la temperatura global promedio ha aumentado aproximadamente 1.2 grados Celsius desde la era preindustrial, exacerbando los eventos climáticos extremos y sus impactos devastadores en comunidades vulnerables. ¿Cuál es la afirmación central que el autor está tratando de probar? ¿Cuáles son los argumentos presentados por el autor convincentes? ¿Por qué sí o por qué no? Las evidencias presentadas apoyan efectivamente los argumentos. Entonces, nosotros lo que dedujimos es que la afirmación central que el autor está tratando de probar es que la crisis climática está intensificando la cantidad de fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, olas de calor, sequías, debido al aumento de la temperatura global promedio. La afirmación es clara y específica, pues usa fuentes oficiales, en este caso la NASA, que aunque es autoridad en el tema, no es la única. Por tanto, el argumento se puede fortalecer ofreciendo datos adicionales provenientes de otras fuentes que respalden la idea de la correlación entre el aumento de temperatura y la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. Una falacia sería presentar el argumento sin presentar evidencia que lo respalde, y al citar a la NASA como única fuente oficial se está haciendo un sesgo de selección, pues no se consideran otras investigaciones relevantes. Eso fue lo que alcanzamos a hacer. Bien, felicidades, equipo 7. Muy bien, Lorena. Iba a decir Laura. Bien, Lorena. Vamos con el equipo 8, por favor. Ok, buenos días a todos. Nosotros somos del equipo 8. Nos tocó el tema de riesgos y beneficios de la tecnología blockchain. Ok, la primera pregunta nos dice: ¿cuál es la afirmación central que el autor está tratando de probar? Pues lo que él trata de probar es la seguridad cibernética y la privacidad de datos. Nos dice que si los argumentos que presenta el autor son convincentes, nosotros le pusimos que sí. ¿Por qué? Porque los argumentos del autor son mayormente convincentes y ofrecen confianza. El potencial de blockchain para transformar las industrias financieras y de cadena de suministros es notable, destacando además por su transparencia regulatoria. La última pregunta dice: ¿las evidencias presentadas apoyan efectivamente los argumentos? Y nosotros le pusimos que estadísticamente existe una probabilidad de un 67% de efectividad en que los argumentos son correctos. Ese sería todo, maestro. Bien, gracias, equipo 8. Vamos con el equipo. Maura, te escuchamos. ¿Eres del equipo 9? Del 8, profesor, pero nada más quería hacer una pequeña intervención. Dentro de las falacias que nos faltó, yo podría argumentar que como solo está basado en un solo dato, una falacia que podemos encontrar es que ante el mayor número de transacciones, los bloques se vuelven más grandes y más pesados, entonces requieren más almacenamiento, es más costoso y solamente las cadenas grandes lo pudieran pagar, o sea, no está accesible
a pequeños negocios. Esa es una de las falacias que podría yo argumentar. Nada más, profesor. Ok, gracias. Sí, es importante reconocer las falacias y la fuente de las mismas, porque muchas de ellas son convincentes. Y lo más interesante de una falacia es que una falacia está apoyada en cierta perspectiva de la verdad. Y desde ahí, pues, parten para no sonar ilógicas. Vamos con el equipo número 9. Equipo 9 a la 1, equipo 9 a las 2, equipo 9 a las 3. No tenemos equipo 9. Bueno, sí había equipo 9, yo lo vi, yo lo hice. Vamos con nuestro siguiente video, y antes del video aprovecho para despedirme y vamos. Durante el transcurso del video les corremos la encuesta, ¿les parece? Okay, vamos con el video. Revisión y edición. ¿Cómo y por qué revisar los textos propios? La revisión y edición son etapas cruciales en el proceso de redacción, que transforman un borrador inicial en un texto pulido y profesional. Este bloque se centrará en enseñar a los estudiantes la importancia de revisar sus propios escritos, y les proporcionará técnicas prácticas para hacerlo eficazmente. Importancia de la revisión y edición. Cuando escribimos, es natural que nos concentremos inicialmente en plasmar nuestras ideas. Sin embargo, la revisión permite evaluar si el texto cumple su propósito y si la argumentación es clara y convincente. Durante la edición, refinamos la gramática, la puntuación y el estilo, asegurándonos que el mensaje no solo sea entendible, sino también atractivo y profesional. Este proceso no solo mejora la calidad del texto, sino que también afina nuestra habilidad para pensar críticamente y comunicar ideas de manera efectiva. Estrategias para una revisión efectiva. 1. Tomar distancia. Después de terminar un borrador, es útil dejar pasar un tiempo antes de revisarlo. Esta pausa puede variar desde unas pocas horas hasta unos días, dependiendo del plazo disponible. El objetivo es obtener una perspectiva fresca, que ayude a identificar errores y áreas de mejora que no eran evidentes inicialmente. 2. Leer en voz alta. Al leer el texto en voz alta, se pueden detectar frases torpes o complicadas y problemas de fluidez, que no son tan obvios al leer silenciosamente. Este método también es efectivo para captar errores de gramática y puntuación. 3. Buscar retroalimentación. Obtener comentarios de otros puede ser invaluable. Los compañeros de clase o instructores pueden ofrecer una nueva perspectiva y sugerir mejoras significativas. Es fundamental estar abierto a la crítica constructiva y usarla para fortalecer el texto. 4. Utilizar herramientas tecnológicas. Programas de procesamiento de texto y aplicaciones de edición pueden detectar errores ortográficos y gramaticales. Aunque estas herramientas son útiles, no son infalibles, por lo que es importante no depender exclusivamente de ellas. Técnicas de edición. 1. Claridad y concisión. Eliminar redundancias, simplificar frases complejas y asegurarse de que cada palabra agregue valor son pasos clave para lograr claridad y concisión. Es crucial preguntarse si cada frase y párrafo contribuyen al argumento central y eliminar lo que no. 2. Consistencia de estilo. Es importante mantener un estilo consistente en términos de tono, voz y formato a lo largo de todo el texto. Por ejemplo, si se elige utilizar una forma de tratamiento formal o informal, se debe usar consistentemente. 3. Verificar hechos y cifras. Asegurarse de que todos los datos y citas sean precisos y estén correctamente atribuidos es esencial para la credibilidad del texto. También es importante verificar la exactitud de las referencias y la bibliografía. 4. Última lectura antes de la publicación. Antes de considerar que el documento está listo para ser compartido o publicado, es recomendable hacer una última lectura detallada
para captar cualquier error residual. Esta etapa del proceso de escritura no solo mejora la calidad del trabajo entregado, sino que también enseña disciplina y atención al detalle, habilidades altamente valoradas en cualquier contexto profesional. Al dominar la revisión y la edición, los estudiantes no solo elevan la calidad de sus escritos académicos o profesionales, sino que también se preparan mejor para comunicar sus ideas de manera efectiva en el mundo real. Antes de irnos, quiero recordarles que esta es la segunda sesión de Comunicación Profesional Efectiva 1, así que no olviden responder el formulario que les estamos pasando en este momento por el chat. Al término de las 3 sesiones correspondientes a este bloque, podrán ser acreedores a la certificación de Comunicación Profesional Efectiva 1, que les brinda su Universidad UCA. Una vez que tengan su certificación, les recomendamos subirla a su perfil de LinkedIn para potenciar su presencia digital y se conviertan en aspirantes más atractivos ante el mundo laboral. Les mostraremos cómo hacerlo en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! Buen fin de semana, chicos. Gracias. Recuerda que al participar de manera activa en las sesiones interactivas de habilidades blandas o habilidades digitales, puedes ser acreedor a los diplomas o certificados que la Universidad UCA valida tus competencias. Estos diplomas o certificados puedes hacerlos parte de tu perfil de LinkedIn. Sigue estos sencillos pasos y destaca tu experiencia profesional en tu red. Hasta luego. Una vez que seas acreedor de tu certificado, espera a que llegue a tu correo electrónico institucional. Lo recibirás en formato PDF, junto con una liga para su visualización en línea. Ahí nos vemos, compañero. Hasta luego. Ingresa a tu perfil de LinkedIn y dirígete al apartado Conocimientos y Aptitudes. Da clic en Agregar y escribe la competencia que buscas acreditar. En este ejemplo agregaremos la aptitud de Creación de Relaciones. Abajo de la aptitud, selecciona la casilla de Universidad UCA en el apartado de Educación. Recuerda que la sección de Educación en tu perfil debe estar completa, mencionando la carrera que estudias en la Universidad UCA, para que te aparezca esta casilla. ¡Listo! En el apartado de Licencias y Certificaciones, da clic en Agregar. En nombre escribe la certificación de habilidades blandas o digitales que vas a subir. En este ejemplo sería Creación de Relaciones. En empresa emisora escribe Universidad UCA. Finalmente agrega solo la fecha de expedición. Y pega la liga que te compartimos por correo electrónico en el apartado URL de la credencial. ¡Listo! Recuerda que puedes pedir a tus compañeros, contactos y docentes que la validen.